Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Daniel Álvarez Arévalo, estudiante de Derecho de la Universidad del Cauca, y hoy vamos a hablar sobre la Ley 1123-2007, también denominada el Código Disciplinario del Abogado. La desestimación de plano de la queja, conforme a la Ley 1123-2007, es una decisión preliminar que puede adoptar la autoridad disciplinaria cuando al examinar la queja presentada concluye que no existen elementos suficientes para abrir un proceso disciplinario o que concurre una causal objetiva de imposibilidad. Esta decisión implica que la queja no da lugar a una investigación formal porque de entrada no cumple con los requisitos mínimos de procedibilidad o carece con fundamento jurídico o fáctico. El artículo 28 de la Ley 1123-2007 establece que la autoridad debe examinar la procedencia de la acción disciplinaria y podrá desestimar de plano la queja si ésta no presenta mérito para abrir el proceso. El artículo 68 de la Ley 1123-2007 establece que la autoridad debe examinar la procedencia de la acción disciplinaria y podrá desestimar de plano la queja si ésta no presenta mérito para abrir el proceso disciplinario o existe una causal objetiva de imposibilidad. ¿En qué ocasiones se podrá desestimar de plano la queja? La queja podrá ser desestimada de plano en las siguientes situaciones principales. Cuando la queja no presenta mérito suficiente para abrir un proceso disciplinario, es decir, los hechos narrados o las pruebas aportadas no permiten inferir siquiera de manera indicaria la existencia de una falta disciplinaria. También cuando existe una causal objetiva de improcedibilidad, como por ejemplo que la conducta denunciada no es competencia del régimen disciplinario de abogados, la persona denunciada no es sujeto disciplinable o los hechos ya han sido objeto de una decisión previa, es decir, eran cosa juzgada. La queja es absolutamente inconcreta o difusa. Como por ejemplo, un ciudadano presenta una queja contra un abogado alegando que éste fue descortés durante una audiencia, pero no aporta pruebas ni describe hechos concretos que permitan determinar una posible infracción disciplinaria. La autoridad revisa la queja y concluye que no hay elementos que configuren una falta disciplinaria, por lo que desestima de plano la queja. Ahora vamos con un ejemplo de cómo inicia y termina este proceso. Imaginemos que la señora Ana Rodríguez, quien contrató los servicios de Juan González para que le representara en un proceso civil, la señora Rodríguez considera que el abogado actuó de manera negligente, no presentó un recurso fundamental a tiempo, lo que resultó en la pérdida de su caso. Indignada, decide iniciar un proceso disciplinario contra el abogado. Según el artículo 102, la señora Rodríguez puede presentar su queja de forma verbal o escrita. Ella decide presentarla por escrito ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, correspondiente a la ciudad donde el abogado ejerce su profesión principal. La queja detalla los hechos, la contratación del abogado, la fecha límite para presentar el recurso y la omisión del abogado que llevó a la pérdida del caso. Una vez recibida la queja, esta es repartida a un magistrado sustanciado de la Sala Jurisdiccional, quien será el encargado de la acusación en primera instancia hasta dictar sentencia. De acuerdo con el artículo 104, una vez efectuado el reparto, el magistrado sustanciador dentro de los 5 días siguientes debe verificar la condición disciplinable del abogado González. Esto lo puede hacer consultando el Registro Nacional de Abogados, verificando que Juan González es un abogado inscrito y por lo tanto sujeto de disciplina. El magistrado dicta un auto de trámite de apertura del proceso disciplinario. En este auto se señala la fecha y hora para la audiencia y de pruebas y calificación, lo cual, según el artículo, debe celebrarse dentro de los 15 días perentorios siguientes. Se notifica al Ministerio Público de esta actuación y luego la citación al abogado González se realiza por el medio más eficaz. En este caso se le envía la comunicación a la dirección registrada en el Registro Nacional de Abogados. También se cita a la quejosa señora Rodríguez. Ahora bien, consideremos que el artículo 103, si esta etapa preliminar el magistrado sustanciador determina, por ejemplo, que el hecho alegado por la señora Rodríguez, la supuesta negligencia, no ocurrió realmente, y tiene pruebas de ello, o que la conducta descrita no constituye una falta disciplinaria según la ley, podrá dictar mediante decisión motivada la determinación anticipada del procedimiento. Sin embargo, en nuestro ejemplo, el magistrado considera que la queja tiene mérito para continuar. Si el abogado González no compadece a la citación final, situación contemplada en el artículo 104, se emplazaría por edicto por 3 días a la secretaría de la sala. Si aún así no compadece, se le declararía persona ausente y se le asignaría un defensor de oficio para que le represente y se continúe con la actuación. En nuestro ejemplo, el abogado González sí compadece. Llegada la fecha de hora señalada, se celebra la audiencia de pruebas y calificación tal como lo describe el artículo 105. En esta audiencia se presenta la queja o informe que origina la actuación, la queja de la señora Rodríguez. El abogado González, si lo desea, rinde versión libre de los hechos imputados. Su defensor también puede referirse a los hechos. El abogado o su defensor pueden solicitar y aportar pruebas que consideren pertinentes para su defensa, por ejemplo, el expediente del proceso civil, las comunicaciones con la clienta y demás. El magistrado sustanciador determina la conducencia y pertinencia de las pruebas solicitadas y decreta aquellas que considere necesarias o incluso de oficio. Si se niega alguna de las pruebas solicitadas, esta decisión se notifica en los estrados y contra ella procede el recurso de reposición, que debe resolverse en el mismo acto, y el subsidio de apelación. Si la práctica de alguna prueba no es posible de inmediato, por ejemplo en la inspección judicial, al juzgado o donde se transmitió el proceso civil, la audiencia puede suspenderse hasta por 30 días para su evacuación.
Una vez evacuadas las pruebas decretadas en audiencia, que pudo ser suspendida y luego reanudada, el magistrado procede a la calificación jurídica de la actuación. Aquí tenemos dos posibilidades. Uno, la terminación del proceso. Si con las pruebas se determina que no hay mérito para continuar, se dicta la decisión de terminación del procedimiento. Esta decisión se notifica en los estrados y el quejoso, la señora Rodríguez en este caso, o el Ministerio Público, pueden interponer y sustentar el recurso de apelación en el mismo acto. Si la quejosa no estuvo presente, o sea la señora Rodríguez, tiene 3 días para interponerlo y sustentarlo. Luego tenemos la formulación de cargos. Si el magistrado encuentra méritos, formula cargos contra el abogado González. Esta formulación debe ser expresa y motivada, indicando la imputación fáctica, es decir, los hechos concretos, y jurídica, la falta disciplinaria en la que supuestamente incurrió el abogado, citando el artículo de la Ley 1123 de 2007, así como la modalidad, si fue conducta dolosa o culposa contra la decisión o la formulación de cargos que no procede recurso alguno. Finalmente, el magistrado fija fecha y hora para la audiencia pública de juzgamiento, que debe celebrarse entre los 20 días siguientes. Luego tenemos la audiencia de juzgamiento, que esta la encontramos en el artículo 106. En la fecha fijada se lleva a cabo la audiencia pública de juzgamiento regida por el artículo 106. En esta audiencia se practican las pruebas decretadas para esta etapa si las hubo. Una vez evacuadas las pruebas, se concede el uso de la palabra por un breve lapso de tiempo en el siguiente orden. Primero, el representante del Ministerio Público si concurrió, al abogado disciplinable y su defensor si es que lo tiene, y cada uno expone sus argumentos finales respecto a los cargos formulados y las pruebas practicadas. Si después de practicar las pruebas el magistrado sustanciador considera necesario variar los cargos, por ejemplo, calificar la conducta de forma diferente, lo declara de manera breve y motivada. En este caso, los intervinientes pueden solicitar nuevas pruebas relacionadas con la variación de cargos y se sigue el procedimiento descrito en el artículo 105 para su decreto y práctica. Si no hay nuevas pruebas por practicar o ya fueron evacuadas, se concede nuevamente el uso de la palabra en un lapso de tiempo no superior a 20 minutos en el mismo orden que dijimos anteriormente. Cualquier nulidad generada o planteada después de la audiencia de las pruebas y calificación será resuelta en la sentencia. Terminada la audiencia de juzgamiento, el magistrado sustanciador, ahora ponente, dispone de 5 días para registrar el proyecto de fallo ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional. La Sala, a su vez, tiene 5 días para proferir la sentencia definitiva de primera instancia. La sentencia puede ser de dos formas. 1. Absolutoria, si se considera que el abogado González no incurrió en la falta disciplinaria. 2. Sancionatoria, si se determina que el abogado sí incurrió en la falta disciplinaria imponiendo una sanción que corresponde a una amonestación, censura, multa o suspensión o exclusión del ejercicio de su profesión, según la gravedad de la falta y los criterios de evaluación establecidos en la ley. En nuestro ejemplo, supongamos que la sala, después de evaluar todas las pruebas y argumentos, profiere una sentencia de primera instancia que encuentra al abogado Juan González responsable de la falta disciplinaria, de negligencia, y le impone una sanción de suspensión por 6 meses en el ejercicio de la abogacía.